De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Iván Gastañaga. ¿Qué tal, Iván? Hola, buenas tardes, Jorge. Muy bien. ¿Tú? Muy bien. Te habíamos comunicado hace unos días para hablar de estas jornadas que están organizando sobre cultura judía, hebrea e Israel desde el Instituto Darom en Granada. Y queríamos, antes de abordar el tema que prometimos que íbamos a abordar, que es tu charla sobre las relaciones diplomáticas entre España e Israel cuando no había relaciones diplomáticas y cuando todavía no existía Israel incluso, pues antes de hablar de ese tema sí que vamos a dar una actualización ya definitiva de la programación de estas jornadas, que empiezan ¿qué día? Empiezan el día lunes 11 de abril a las 5 de la tarde. ¿El sitio? Es el Salón de Conferencias Francisco Muñoz Muñoz del Centro de Documentación Científica de la Universidad de Granada, en la calle López Argueta, detrás de la Facultad de Ciencias Políticas. Muy bien. Ahí dijimos el primer día había como una inauguración, ¿no? El primer día abre las jornadas María José Cano, que es la directora del Instituto de la Paz y los Conflictos, sobre un tema bastante interesante que trata sobre el judaísmo, el sefardismo y sus aportes a los proyectos de paz. Después, a las 6 de la tarde, va a hablar, como dijimos antes, el cumranita Francisco Bedman sobre una relectura sobre los rollos de cobre de los manuscritos del Mar Muerto. Luego después, el martes 14, a las 5 de la tarde, va a presentar Antonio Simón. Perdón, el martes 12. Martes 12, sí, perdón. Eso. El martes 12, Arquitectura Mediterránea Judía, a cargo de Antonio Simón. Y a las 6 de la tarde, una conferencia muy interesante y novedosa sobre los juicios de Nuremberg y su oficialidad, a cargo del investigador Antonio Bernardo Espinosa. Ahora que se han cumplido 70 años justamente de esos juicios. Luego el jueves, a primera hora, a las 5 de la tarde, Carlos Santos, que es un profesor de hebreo, va a hablar sobre un tema de aves cósmicas dentro de la tradición hebrea de la Biblia. Y luego después a las 6 es cuando intervengo yo con las relaciones internacionales Madrid-Jerusalén, 150 años de estas relaciones diplomáticas. Y luego ya el último día, el viernes, a las 5 de la tarde, los primeros minutos los vamos a dedicar a la presentación de varios proyectos que ya hay en Granada, como por ejemplo hemos invitado a la directora, como ya dijimos la anterior vez, a Beatriz Chevalier Sola, la directora del Museo Judío de Granada, que nos va a hablar sobre una colaboración que está haciendo ya especial con la Facultad de Magisterio, publicando un libro sobre tradiciones y costumbres judías. Y luego ya después se organiza la mesa redonda a cargo de María José Cano, Francisco Bedman y Antonio Bernardo Espinosa sobre la proyección social y cultural de la Granada judía. Y es cuando queremos presentar nuestros proyectos, tanto al ayuntamiento, a la universidad, a la ciudadanía, para que, hacer proyectos en conjunto, rescatando la memoria judía de la ciudad y, sobre todo, trayéndola al presente. Bueno, esto, como dijimos, la actualización, ya el parte definitivo del programa de estas jornadas, que tienen alguna página web donde se pueda consultar, ¿no? Sí, en la página web de institutodarom.org pueden consultar la programación, si no a través de Facebook, que estamos constantemente actualizando las diferentes temáticas. Pueden buscarlo en Instituto Darom en el Facebook y también en las páginas de la Universidad de Granada y la página web del Instituto de la Paz y los Conflictos. Recordamos a los oyentes, Darom con M de Madrid al final, institutodarom.org, ¿no? ¿Dijiste? Sí. Eso es. Pues nada, ya hemos hablado de esa parte y ahora sí vamos a entrar en este tema, que es un tema muy desconocido, a pesar de que se supone que entre Madrid y Jerusalén pues hay mucha gente hablando de las relaciones diplomáticas, los 30 años que pasó en el año 86, pero la historia comienza mucho antes, ¿no? Tú hablas de 150 años, pero es que hay una vinculación estrecha entre España y Jerusalén, incluso una Jerusalén no judía, porque se supone que el rey de España es el heredero del trono de Jerusalén también. Sí, esa es una de las particularidades de
relaciones internacionales, pero bueno, hay que decir que, por ejemplo, la misión franciscana católica en Jerusalén lleva instalada desde el siglo XIII en la ciudad, controlando los lugares católicos. Ujú. Sin Bueno, embargo, pero también eso lo hacen desde la misión franciscana, no en franciscana, sí, representación de España, ¿no? no Ah, tiene nada que ver con el Estado español. exacto. Pero, ¿por qué tú estableces 150 años? ¿Cuál es la fecha que darías inicio a esa relación? Sí, la fecha de inicio es 1854, cuando se abre la primera misión consular española en la ciudad de Jerusalén. Ujú. ¿Y por Estas, qué entonces se abre esta misión que era aquí estaba la reina Isabel, ¿no? Para esa época o más o menos. Ujú. Sí, bueno, en realidad era por el interés español de proteger los santos lugares católicos, las iglesias, y sobre todo para competir contra Francia y Italia en la gestión de estos lugares. Y Ajá. además también gestionar a nivel comercial y económico el comercio entre la Siria otomana y España. Ujú. También en esa época había un muy pequeño, pero había un turismo religioso, ¿no? De unas peregrinaciones a Tierra Santa o no. Ujú. Desde luego lo que hacía la misión diplomática era favorecer el tránsito entre los religiosos cristianos que iban de una ciudad a otra y permitirles el acceso, por ejemplo, a Jaffa, Jerusalén, Jerusalén, Belén, ya que estaba controlado por el Imperio Otomano entonces y estaba un poco o bastante restringido el libre acceso o la libre circulación por el territorio. Ujú. Claro, porque el Imperio Otomano era musulmán y bueno, el acceso a los lugares de culto de otras religiones, no solo judías, sino cristianas, siempre era un poquito más problemático, ¿no? Bastante, la Ujú. verdad que sí. Y bueno, y entonces arrancamos desde esta misión consular, o como la llamamos, en 1854, es una Ujú. oficina. Misión consular, sí, un edificio consular en Jerusalén del Estado español. Sin embargo, ya con el monarca Alfonso XIII las cosas cambian un poco, porque si antes la gestión de la misión diplomática era simplemente una cosa religiosa, Alfonso XIII nombra en 1917 a Antonio de la Cierva y Levita, que es el conde de Valliotar, cónsul general de España en Jerusalén. ¿Y por qué esto es importante? Porque la madre de Antonio de la Cierva era una judía austriaca que al casarse con el padre Antonio de la Cierva se convirtió al catolicismo. Sin embargo, se puede denotar que el monarca español eh, sabía el interés de Antonio de la Cierva por el tema judío y sobre todo por alguna conexión especial con Jerusalén. Ujú. Esto que tienen el apellido Levita Levita, no es del parte del padre, no de parte de la madre. de parte de la madre. Ajá, o sea que la madre, a pesar de que era austriaca, era una Levi. Ujú. Ajá. O sea que, y eso se transformó en el apellido en Levita, ¿no? Levita, Ajá. sí. Bueno, eran familias con títulos nobiliarios españoles, conservadores, de familias católicas tradicionales de España. Sin embargo, esto no impidió que, como hemos leído en los diarios que este propio diplomático escribió durante su estancia en Jerusalén, él decía que se quedaba maravillado por la proyección de la agricultura en Eretz Israel. Pero, sin embargo, como católico y conservador, le importaba bien poco los aspectos religiosos del judaísmo, de la parte judía de la ciudad. Ujú. Pero estamos hablando de 1917, es cuando ya Jerusalén y el resto de las tierras dejan de ser parte del Imperio Otomano. Forman parte del mandato británico en Palestina, ¿no? Sí, ahora ya estamos bajo la soberanía del mandato británico de Palestina. Ujú. Y eso también seguramente ha sido una oportunidad para que el rey destinase ahí a alguien de más o menos origen judío, porque ahora sería bienvenido y con el Imperio Otomano igual no estaría tan bien visto, ¿no? Probablemente hubiera sido rechazado sus credenciales de diplomático. De todas maneras, hay que decir que en la Primera Guerra Mundial España era un país neutral, eh, pero además este diplomático español pudo ayudar no solo a los judíos de la ciudad a regresar de su expulsión de ciudades como Tel Aviv o Jaffa hacia el desierto sirio por parte de los otomanos previamente, sino que además ayudó a la protección de católicos y protestantes en la ciudad.
contra las barbaridades del pasha de turno turco. Bueno, entonces empieza esta nueva era del mandato británico y una especie de cónsul civil, no religioso, destinado en Jerusalén, ¿verdad? Sí, era un cónsul estatal. Después se abandona Jerusalén, pero ya una vez creado el moderno Estado de Israel en el año 49, se le vuelve a enviar otra vez a Jerusalén, y en este caso sí que ya inicia relaciones mucho más estrechas con, por ejemplo, instituciones como la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es una institución académica creada antes del Estado de Israel, e incluso con la Agencia Judía de Jerusalén. Se mantiene una serie de contactos, pues, de colaboración estrecha entre España e Israel. Pero, por ejemplo, hubo una época anterior a esa, problemática, creo yo, porque entre el año 36 y este que señalas del 49, Sí. pues en España pues hay una guerra civil y justamente coincide también con una especie de guerra civil en lo que era el mandato de Palestina entre los árabes y los judíos, y justamente hay hasta una brigada que viaja desde Eretz Israel a combatir con los brigadistas en el frente de la guerra civil, con lo cual el posicionamiento era complicado. ¿Seguían manteniendo algún tipo de legación en Jerusalén, España? La guerra civil es un tema bastante, ¿cómo decirlo? Afectó bastante a la política interna del Yisuf. Por dos maneras. La derecha judía se aproximó a los rebeldes franquistas en su campaña propia en Israel contra los laboristas. Por ejemplo, el sindicato de la Histadrut apoyó a los trabajadores republicanos en España, del gobierno republicano. Hablamos ya durante los años bélicos en España. Sí. Este ejemplo se ve, por ejemplo, como la UGT española, el sindicato español, aplaude esta posición de la Histadrut. El MAPAI, que es el partido político de Ben Gurión, apoyó al Comintern en Madrid. Por ejemplo, el MAPAI fue un partido político fundado por otro partido político previo de corte marxista-sionista ruso que se llamaba el Poalet Zion, que es el que luego crea la Histadrut y las Fuerzas Armadas de la Hashomer y la Haganah. Las brigadas internacionales, hay bastantes judíos sionistas, de izquierda, socialistas, comunistas, que viajan a España a luchar contra las fuerzas rebeldes franquistas fascistas. Sin embargo, por ejemplo, el diario Haboker israelí los criminaliza a estos jóvenes judíos, puesto que los considera como unos auténticos bolcheviques revolucionarios. Pero las brigadas internacionales, por otra parte, dentro del Yisuf, son no quizá financiadas, pero sí apoyadas políticamente por el Partido Comunista de Palestina, el Partido Hakibutz, el Partido Ha'artzi, pero sobre todo tienen muy buena prensa desde el decano de la prensa israelí, como es el Haaretz. No, la pregunta es si durante esta época tan conflictiva España siguió teniendo algún tipo de representación consular en Jerusalén, o solamente era un personaje, nuevamente un religioso. Fue un personaje religioso, ¿no? Los contactos prácticamente en la guerra civil se interrumpieron, ¿no? Se interrumpieron, puesto que no había interés en mantener, no había españoles en la tierra, el mandato británico de Palestina a los que atender, porque una misión consular o diplomática suele ser, pues, para favorecer las relaciones entre ambos países, y la parte consular para atender las necesidades de los españoles en terceros estados. Sin embargo, el mandato británico de Palestina se estaba dividiendo en dos, con la independencia de Israel en el año 49, y no había ningún interés. Pero sí que había interés dentro del Yisuf por lo que estaba ocurriendo en España, la guerra civil española. Y luego, hasta el año 86, hubo una serie de movimientos de acercamiento, ¿no? Sí, luego, por ejemplo, en el año 1946 se boicotea el acceso de España a la Organización de Naciones Unidas, puesto que tuvo culpabilidad como su carácter fascista dentro de la Segunda Guerra Mundial.
Pero 3 años más tarde, en el año 49, se crea el Estado de Israel y no sabemos si España pudo votar a favor o en contra de esta división del mandato británico, puesto que no estaba dentro de Naciones Unidas, entonces no sabemos qué pudo haber votado. Sin embargo, la práctica política nos dice que España, si hasta el año 86 no reconoció ni al gobierno ni al Estado de Israel como Estado soberano y legítimo, probablemente hubiera votado en contra de la creación de un Estado judío. Uh-huh. Y luego también digo que ya una vez establecido el Estado de Israel y con estas enemistades evidentes entre los líderes, entre Franco y Ben Gurión, por ejemplo, pues más adelante sí que hubo contactos indirectos, ¿no? Sí, el franquismo tiene dos tipos de intereses o de contactos, no solo con Israel, sino también con las comunidades judías sefardíes de Europa. Hay que decir que el franquismo por ley no tuvo ningún tipo de norma antisemita que prohibiera a los judíos ciertas prácticas o simplemente no abrir negocios o no poder votar, etcétera, pero sí que hubo hechos aislados de boicot contra círculos judíos, etcétera. Creo, perdóname, Sí. Iván, pero creo que sí que en el año 39 hubo una legislación que luego se ha estado tratando de tapar en cuanto a la entrada de judíos en territorio español, el ejercicio de los oficios de los judíos. Hay unas órdenes que tendríamos que revisar porque creo que en el año 39 que sí que se emitieron leyes antijudías. Lo que pasa que enseguida empezó la guerra y el posicionamiento de España se volcó hacia la neutralidad después del famoso encuentro de Hendaya, donde Hitler no quiso regalarle Marruecos a España, entre otros, ¿no?, pedidos del régimen. Bueno, por ejemplo, uno de estos aspectos de discriminación hacia los judíos españoles durante el franquismo fue que había una condición sine qua non para ser español, para pertenecer a la ciudadanía española, que era pertenecer a la Iglesia Católica. Por tanto, si uno no pertenecía a la Iglesia Católica, no podía ser español. Por tanto, eso ya deja deja fuera de juego directamente judíos, musulmanes y protestantes y otras religiones dentro del Estado español. Pero es una ley que tampoco se cumplía porque Ceuta y Melilla había muchos judíos, incluso algunos que apoyaban cuando surgió el bando nacionalista y profesaban abiertamente la fe judía. O sea que eso es el alcance de esa ley era bastante irregular. Siempre parecía como que las leyes dependían de a quién se aplicaban y a quién no. Se aplicaban. Sí, porque el franquismo tuvo relaciones estrechas con las comunidades sefarditas fuera de España, porque les interesaba seguir manteniendo el contacto, puesto que España en los años 40 y 50 era un país totalmente bloqueado y boicoteado por las potencias extranjeras. Entonces era una manera de España de salir al exterior. Es más, podemos ver como ya en la Knesset israelí, en el Parlamento israelí, hay una serie de posicionamientos de los partidos políticos en torno al franquismo. No sé, por ejemplo, se considera antifranquistas, por ejemplo, a toda la izquierda, el partido del Maqui, el Mapan, Hadut, el Mapai, incluso también la derecha, como Herut o los sionistas generales. Pero, por ejemplo, hay un dato curioso que recoge Ranan Rain, que es profesor de la Universidad de Tel Aviv, en el año 96. Él se hace una pregunta que dice, bueno, ¿y entonces quién eran los profranquistas? Y él rápidamente contesta, yo no estoy totalmente de acuerdo, pero él contesta que fueron todas las comunidades sefarditas del mundo entero las que se decantaron como profranquistas. No lo sé. Estamos hablando de la diáspora, pero no de Israel. Sí, en la diáspora, sí. No dentro de España. No, evidentemente no fueron todas las comunidades, pero sí, no todas, sí. Que logró hacerse una máquina de propaganda muy eficaz que hasta el día de hoy juega con la historia de que Franco ayudó a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y que no fueron los diplomáticos los que salvaron las vidas a pesar de las directivas que tenían. Iván, ¿qué más nos podrías contar de esta historia, de esta larga historia de 150 años de relaciones? Algo que se te haya llamado la atención durante tu investigación. Sí, mira,
Bueno, yo colaboro con el European Center for Social Sciences Research de Málaga y estamos trabajando en un concepto, bueno, bastante nuevo en relaciones internacionales, sobre todo en esta cuestión, que es que en el franquismo aparece una especie de sefardismo internacional instrumental. Esto quiere decir que, por un lado, el franquismo criminalizaba a los judíos, puesto que les consideraba parte de la conspiración judeo-masónica comunista mundial, ese tipo de paranoia que le entraba a todos los dictadores de entonces. Pero, por otro lado, sabemos que el franquismo estaba utilizando a la comunidad sefardí dentro de Israel, apoyándola, puesto que la comunidad sefardí dentro de Israel necesitaba ganar poder dentro del gobierno de Israel o dentro del Parlamento. Por tanto, este sefardismo instrumental lo podemos considerar como que España se interesa por un sector político israelí sefardita, y es precisamente esta conexión, esta presión que hace España con los sefarditas dentro de Israel, es lo que da formalidad a esas relaciones internacionales que se pueden tocar y se pueden ver y se pueden a través de las redes diplomáticas. Entonces, hay una formalidad en las relaciones diplomáticas, pese a que seguimos diciendo que España no reconocía a Israel como Estado ni a su gobierno. Claro, sí, sí. Y sin embargo, los sefarditas dentro y fuera de Israel buscaban a España como una potencia, entonces no, pero bueno, como un tercer Estado que les pudiera apoyar en su lucha y en sus conflictos internos dentro de la política de Israel. Sí, no, justamente esto me recuerda a cuando hace unos años hemos hecho una serie de programas justamente cuando se cumplían 25 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel, o sea que fue hace 5 años, con el historiador José Antonio Lisbona, y hablábamos de cómo siempre especialmente durante la época de la dictadura, ¿no? Cada vez que España tenía algún acto de condena o de algún tipo de historia respecto a Israel, que condenaba, atacaba o negaba su derecho a existir o lo que sea, pues trataba de compensarlo con un guiño hacia el mundo sefardí. Y sí, porque no, pero lo paradójico del caso es que 40 años después de la dictadura parece que sigue siendo la política oficial de todos los gobiernos de España. Cada vez que de pronto la postura del gobierno se vuelve por alguna u otra razón, incluido este último gobierno que prometía el oro y el moro de ayuda y de fidelidad a Israel, etcétera, pues como en las votaciones de Naciones Unidas y en los otros órganos siempre ha votado en contra o absteniéndose en temas relativos a Israel, pues justo cada vez que se pronunciaba en contra promulgaba algo como la última ley de nacionalidad para sefardíes, ¿no? De la que justamente ahora se cumplen 6 meses de su entrada en vigor sin que de momento tengamos ninguna de esas nuevas personas con un pasaporte en la mano, todo se ha dicho. Tangible, sí. Bueno, esto mismo debate en los debates de Naciones Unidas, por ejemplo, en el año 55 España accede a las Naciones Unidas, pero Israel vota en contra de este acceso de España a las Naciones Unidas. Y esto hace que ya directamente Madrid empiece a considerar a Israel como un obstáculo político en su carrera hacia la internacionalización. Lo que hace que España directamente vire su política exterior hacia el eje árabe-mediterráneo. Exacto. Que es otra cosa que en Israel se ve. Que de pronto España se convierta en esta famosa frase de la tradicional amistad hispano-árabe, ¿no? Que si uno mira la historia, pues las pocas guerras que ha tenido España, afortunadamente en su historia han sido casi todas contra el mundo árabe, pero se destaca la tradicional amistad. Iván, todo esto nos hace tener muchas más ganas de ir a oírte la hora o el tiempo que se dedique a hablar en extenso de este tema y que la gente también pueda hacer preguntas a los asistentes. Así que vamos a recordarles la semana del 11 al 15 de abril en Granada. Si están por la zona, aprovechen la oportunidad para enterarse sobre cultura judía, sobre cultura hebrea, sobre Israel y especialmente este panel final en que vais a entregar estas conclusiones a las autoridades de una ciudad que desgraciadamente sigue viviendo a espaldas de su glorioso pasado judío, que no
parece que son pocos, entre ellos los más destacados vosotros, los del Instituto Darón, que queréis sacar a relucir como parte de la identidad granadina, andaluza y española. Muchas gracias por habernos atendido, Iván. Pues muchísimas gracias a ti, Jorge.